Santo Espíritu, ven aquí. Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu. Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar juntos al Espíritu Santo, el Espíritu que nos vivifica, el Espíritu que guía la Iglesia y es el que procede del Padre y del Hijo, para poder hacer un ejercicio de lección divina con el texto que la Iglesia nos pone para este próximo domingo, el domingo 15 durante el año, en el tiempo ordinario, en este ciclo A. Para este próximo domingo la Iglesia nos propone el texto de Mateo en el capítulo 13, versículos 1 al 23. Prestemos atención a esta interesantísima parábola junto con la explicación que nos pone San Mateo. Lo vamos a tomar de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Se reunió junto a él una gran multitud, así es que él subió a una barca y se sentó, mientras la multitud estaba de pie en la orilla, y les explicó muchas cosas con parábolas. Él les dijo, por ejemplo, así: salió un sembrador a sembrar, y al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino. Entonces vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso con poca tierra. Al faltarles profundidad, brotaron enseguida, pero al salir el sol se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Crecieron los espinos y las ahogaron. Y otras semillas cayeron en tierra fértil y dieron fruto, unas 100, otras 60 y otras 30. Y Jesús concluyó la parábola diciendo: el que tenga oídos, que escuche. Fue entonces que se le acercaron los discípulos y le preguntaron: Jesús, ¿por qué les hablas contando parábolas? Entonces Jesús les respondió: porque a ustedes yo les he concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no se les concede. Al que tiene, le darán y le sobrará, y al que no tiene, le quitarán aún lo que tiene. Por eso les hablo contando parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni comprenden. Y así se cumple en ellos aquella profecía del profeta Isaías que dice: por más que escuchen, no comprenderán, por más que miren, no verán. Se ha endurecido el corazón de este pueblo, se han vuelto duros de oídos, se han tapado los ojos, que sus ojos no vean, ni sus oídos oigan, ni su corazón entienda, ni se conviertan para que yo los sane. Y habiendo terminado la cita del profeta Isaías, les dijo Jesús: dichosos en cambio los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque escuchan.
Les aseguro que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que ustedes ven y no pudieron ver, y escuchar lo que ustedes escuchan y no lo lograron escuchar. Entonces Jesús añadió: escuchen entonces la explicación de la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su mente. Ese es como lo sembrado junto al camino. Lo sembrado en el terreno pedregoso es el que escucha la palabra y la recibe enseguida con gozo, pero no echa raíz y resulta un entusiasmo pasajero. Llega la tribulación o persecución por causa de la palabra e inmediatamente éste falla. Y lo sembrado entre espinos es el que escucha la palabra, pero las preocupaciones mundanas y la seducción de la riqueza la ahogan y no da fruto. Lo sembrado en tierra fértil es el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto, 100 o 60 o 30. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de Lección Divina, la lectura, siempre nos preguntamos: ¿qué dice el texto? En este Evangelio, en el que Mateo nos propone a Jesús contando una parábola, lo encontramos en un escenario muy especial. Mucha gente lo seguía y para poder hablarles y que lo escucharan desde la orilla del lago, Jesús subió a un barco como si fuera un pequeño teatro natural donde su voz pudiera ser escuchada. Este lago tiene gran importancia en el ministerio de Jesús. Dice Mateo que Jesús explicó muchas cosas con parábolas, pero aquí solo pone la que conocemos como la parábola del sembrador. El sembrador de la parábola, dice Jesús, que estaba sembrando y algunas de sus semillas cayeron en terrenos diferentes. Y es bueno recordar cuáles son esos terrenos. Jesús propone 4. Dice que unas semillas cayeron en el camino y que vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso, brotaron enseguida, pero como no tenían raíces se secaron. Y otras cayeron entre espinos, pero los espinos las ahogaron. Y otras cayeron en tierra fértil y dieron frutos, 100, 60 o 30. Y Jesús añadió algo muy importante: el que tenga oídos, que escuche. Esta primera parte de la parábola es muy importante porque Jesús culmina lo que está diciendo de esta manera: el que tenga oídos, que escuche. Tenemos que decir que lamentablemente muchas traducciones, por tratar de ser más cercanas a lo mejor a un lenguaje entendible, dicen el que tenga oídos que oiga. Y ya hemos explicado en varias veces que no es lo mismo oír que escuchar. Escuchar en el idioma de Jesús es obedecer, es el mismo tiempo que está en el Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, que dice Shema Israel, es decir, escucha Israel. Es el verbo que Jesús está usando y Él tiene la autoridad divina para hablar así y decir escucha. Escuchar todo lo que significa la parábola. Significa también obedecer todo lo que Jesús dice con su autoridad divina. Jesús dirige sus parábolas a una gran multitud, pero entre ellos hay gente obstinada de corazón que no quiere entender ni aceptar a Jesús. Por eso les habla en parábolas que ellos no entenderán, y los discípulos piden una explicación, y Jesús
sereno, les dice que son ellos los depositarios de la gran enseñanza y que están viendo lo que todos quisieron ver y no lo lograron. Por eso deben sentir una gran alegría, ya que los profetas y padres de Israel que lo precedieron quisieron, pero no pudieron. La explicación de Jesús es tan clara que no necesita una nueva explicación posterior. Pero hagamos énfasis en lo primero que dijo. Si uno escucha la palabra de Dios, y pone 4 ejemplos de lo que pasó con la semilla que tiene que ver con la escucha de la palabra. Por ejemplo, si la escucha y no le atiende ni le presta atención, es como la semilla que cayó en el camino y el maligno la arrebata, se la saca de su mente y de su corazón. Lo que ha sido sembrado se lo saca. Y estos son como la semilla que cayó en el camino. Y si la escucha y en su corazón hay gozo, pero su entusiasmo es pasajero porque no tiene raíz en el momento de la prueba, abandonan la palabra. Y estos son como la que cayó entre las piedras. Y si la escucha aún con entusiasmo, crece, pero las preocupaciones mundanas y la ambición al dinero ahogan ese desarrollo y muere sin dar frutos. Esos son como la que cayó entre piedras. Y después viene la última, y si la escucha y la atiende y entiende, hace que crezcan sus raíces, se preocupa de alimentarla, entonces da fruto, dependiendo de la semilla, va a dar 30, 60 o 100 por cada una, y estos son como los que cayó en buena tierra. Les hago la propuesta de que reconstruyamos un poco este texto, para recordarlo. ¿A dónde estaba Jesús? ¿Quiénes eran los que lo seguían? ¿Dónde se colocó Jesús para que lo escucharan? ¿Qué actitud tomó Jesús para explicarles? ¿Quiénes estaban entre la multitud? ¿Y cuál fue la parábola que les dijo? ¿Por qué Jesús hablaba en parábola? ¿A qué profeta cita Jesús para explicar el por qué hablaba en parábolas? ¿Cuál es la relación entre la parábola y la escucha a la palabra de Dios? ¿Cuál sería la conclusión de la explicación de la parábola? Los invito a que pasemos al segundo momento, la meditación. ¿Qué me dice o qué nos dice el texto a nosotros? Siguiendo el orden de la parábola, ¿soy un fiel seguidor de Jesús? ¿Quiero escuchar su palabra, su enseñanza? También escucho a otros maestros espirituales que pongo al mismo nivel de Jesús, porque esto muchas veces nos está pasando hoy. Creemos en Jesús, pero también escuchamos otras voces y a veces nos dejamos confundir. En el seguimiento a Jesús, ¿cuánto hago caso de su palabra? ¿Es mi vida completa un fiel reflejo de la palabra del Señor? ¿En qué momento soy yo como el ejemplo de la semilla que cayó en el camino? ¿Atiendo y entiendo la palabra del Señor? ¿Sigo con perseverancia lo que Jesús me pide? ¿Soy un seguidor serio de Él? ¿O dejo que el maligno enemigo de Dios entre en mi mente y me arrebate esto que el Señor puso en mi vida? Me estoy dando cuenta de que esta parábola habla de mí mismo. ¿Hasta qué punto soy como el segundo ejemplo?
Participo, por ejemplo, en retiros de conversión. Me siento contento de escuchar la palabra de Dios, pero llegan los momentos de prueba y la persecución. ¿Qué hago en esos momentos? ¿Soy de abandonar la fe? ¿Soy de dejar las prácticas de oración y vida de sacramentos, la vida comunitaria? Debo estar atento a esta advertencia del Señor. ¿Hasta qué punto las preocupaciones mundanas y la seducción de la riqueza, del tener y ambicionar, ahogan la palabra de Dios en mi vida y no la dejan crecer? ¿Soy uno de esos? ¿Qué podría hacer para no dejar crecer los espinos en mi vida que ahogan la buena semilla? ¿Siento acaso que soy atento a la siembra de la buena semilla de la palabra? ¿Cuánto es el fruto que yo en verdad estoy dando? ¿Podría yo dar más? Para el tercer momento, el momento de la oración, y recordemos que en la oración la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo voy a responderle al Señor que me habló primero? Orar es esta respuesta. Podríamos decirle algo al Señor como, por ejemplo, lo primero que se nos ocurre es decir: gracias, gracias, gracias Señor por tu palabra salvadora. Gracias porque siempre me estás alentando a mí y a mi comunidad a vivir una vida mejor. Tu palabra, Señor, es para que la escuche, para que la atienda, para que la obedezca, para que cambie. Gracias por ella. Y en todos estos ejemplos de vida que me das sobre la escucha de tu palabra, Señor, yo me estoy sintiendo muy identificado. Y por eso quiero pedirte perdón, Señor, por todas las veces que no soy coherente, que me digo cristiano, pero no sigo de verdad tus enseñanzas. Que las cosas de la vida me van sacando de tu palabra. Perdón, Señor, por dejarme engañar. Te pido que me des el valor de identificar todos esos obstáculos que en mi vida se interponen a una buena escucha, y junto con ese valor de identificarlos, sacarlos de mi vida. Que sepa dar fruto, Señor, y que no me crea mejor por eso, porque tú me llamaste para esto, sino que sea humilde para tu propia gloria. Amén, Señor, amén. Para el momento de la contemplación, podríamos repetir varias veces uno de los versículos para que vaya entrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Recuerden que contemplar es interiorizar, masticar, digámoslo así, varias veces el texto. Y te propongo que usemos el versículo 9. El que tenga oídos, que escuche. Y recordemos esto: el que tenga oídos, que escuche. Recordando que escuchar es no solamente oír con el oído, sino entender con la mente y luego asentir con el corazón. Por eso le repetimos: el que tenga oídos, que escuche. Repítelo y repítelo varias veces. Para el momento de la acción, yo me pregunto: ¿qué va a cambiar en mi vida? ¿A qué me comprometo yo ahora? Debe haber un cambio notable en mi vida, porque si yo no cambio, entonces pues no soy un verdadero cristiano.
Si estoy solo, volveré a leer el texto haciendo un esfuerzo por identificarme con cada una de estas 4 escenas donde se siembra la palabra y revisar donde se establece la ruptura. Tengo que hacer eso. Y hacer un propósito de cambio para poder comenzar a dar fruto de verdad. Y de la misma manera buscar a alguna persona que por algún motivo estuviera en este proceso perdiendo la fe para ir a animarla. Recuerda que el acto de caridad de acompañar al hermano que necesita de una palabra de consuelo y de aliento para mantenerse firme en la fe. Y si estás en un grupo, te sugerimos que dialogues con todos los que están allí sobre estos 4 escenarios donde se entrega la semilla de la palabra de Dios en nuestra vida y en nuestras comunidades. ¿A quiénes se refiere en cada caso? Y tratar de proponer una solución para cada uno de estos y para poder aumentar nuestra escucha. Esto es lo importante, que aprendamos a ser escuchas de la palabra. Como siempre, las obras son importantes para demostrar que sí estamos creyendo de verdad en la palabra, que la escuchamos, la llevamos a la práctica. Por lo tanto, visitar enfermos, niños huérfanos, asilo de ancianos, o bien en nuestras propias comunidades, ir como grupo a ver a aquellas personas en sus casas, tal vez, que necesitan más de nuestra cercanía. Inclusive puede ser alguna persona que está en una necesidad y necesita ayuda en la cosa más sencilla que podría ser la limpieza y la higiene de su hogar. Todo esto lo podemos hacer como grupo y esto es lo que nos va a ayudar a dar testimonio para ir y presentarnos frente a estas personas en nombre del Señor y como quienes de verdad han guardado y entendido y escuchado la palabra. Amigos, te invito a que visites la página web www.cristonautas.com. cristonautas.com. Allí vas a encontrar otras ayudas que te podrán servir seguramente para entender más la palabra del Señor. Y si tú tienes teléfonos que aceptan aplicaciones o tabletas para aplicaciones, te recomendamos que vayas a la aplicación gratuita Cristonautas y el número 1, Cristonautas 1, que es totalmente gratis. La puedes recomendar a tus amigos para que puedan tener también toda la historia de la salvación en clave de Lección Divina. Será entonces hasta la próxima semana cuando nos digamos hola, Cristonautas. Quiero preparar el camino que llamo en la casa, Jesús mi Señor. Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz. Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar tu palabra, yo quiero adorar a Él. Una misión muy especial para el continente, evangelizar. Una misión del corazón y ser testigo de su inmenso amor. Nuestra misión. Viva del Espíritu Santo, seré testigo de
los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de evangelizar. Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio a toda la gente. Que no se quede tú, que no se quede el pueblo. Este es el momento de anunciar el evangelio. Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó, y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo